Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir a un nuevo evento del SEAC. Antes de darle la palabra a Julián Varas, quien va a estar moderando el evento de hoy, dado que Pancho Vierno no pudo venir por un problema personal, me gustaría contarles de las próximas actividades que vamos a estar teniendo en el SEAC. Por un lado, en la página web de Digital Arquitectura y acá de forma impresa está el póster con todas las actividades del semestre. El próximo jueves, pasado mañana, vamos a continuar con el ciclo del trabajo de los demás, que presenta este año el trabajo de docentes de la escuela y su consideración intelectual y de sus actividades selectivas. Uy, ahí tenemos gente que nos ve por internet que estamos viendo. Tenemos uno, pero pobre no sabe que lo estamos viendo. No, yo creo que no. No sabe Hay que que estamos disponer viendo. para que... Igual creo que está bien que se vea, ¿no? Bueno, les contaba que este jueves, pasado mañana, vamos a recibir a Juan Campaní, José Espósito, del ciclo de trabajo de los demás. Son de los profesores más jóvenes de la escuela, así que va a ser un evento interesante para ver qué acercamiento tienen al ciclo. Intentando mantener la pantalla compartida. Bueno, y después brevemente vamos a seguir el jueves que viene con otro evento con Ignacio Montaldo del estudio MoArts. Y también queríamos avisarles que la fecha del 1 de junio de Giovanna Borassi, de la directora del Canadian Center for Architecture, se pasó al segundo semestre porque tuvo también un problema personal de salud. Así que para que no vengan ese día a la escuela. Por último, me gustaría anunciar una cosita más para el personal. Por un lado, hacer dos comentarios más. Uno es que la semana pasada lanzamos el premio de Digital Arquitectura, como seguro habrán visto en redes sociales o en la página de la escuela. El premio Digital Arquitectura, en este caso, está orientado a prácticas emergentes de Argentina y países limítrofes. Con prácticas emergentes nos referimos a oficinas de arquitectura de una persona o más que tengan menos de 40 años. La idea es empezar una colección de publicaciones todos los años, desde la editorial de la escuela, con los ganadores de este premio. Así que sería genial que participen y bueno, que lo compartan. El deadline para las submissions es el 1 de julio. Y después quería avisarles un último comentario, que es que todas las actividades del SEAC están siempre disponibles en el canal de YouTube de la escuela. Ya subimos la primera conferencia del año, que fue de Johan Arrow, un arquitecto sueco, de una conferencia maravillosa, así que siempre que no puedan venir, después de un par de semanas, están disponibles las actividades en YouTube. Bueno, Julián, te cedo la palabra para charlar un poco sobre por qué estamos hoy acá. Hola, gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estoy acá en reemplazo de Pancho Vierno, que hoy no nos puede acompañar, pero ya vieron que está por ahí escuchando, así que también los saludo. La reunión de hoy tiene que ver con esta pregunta que titula la convocatoria: ¿Arquitectura para qué sirve la historia? Y sin pretender hacer una introducción, solamente mencionar que un poco las invitaciones a responder esta pregunta se hacen en el contexto de preocupaciones que tienen que ver con el futuro de la enseñanza de arquitectura en Argentina, en nuestras universidades. Por eso acá hay representantes de diversas universidades de nuestra zona, de nuestra región. Y también en el contexto de un sentido más profundo respecto de cuál es el rol del conocimiento histórico, de la investigación histórica, de la enseñanza de la historia en relación con la arquitectura como disciplina, como campo de conocimiento. Así que un poco la invitación era a disertar, digamos, sobre esa pregunta, o esa pregunta múltiple.
La idea es escuchar a los expositores, unos 10 minutos aproximadamente cada uno, y luego tener una conversación con posibles intervenciones y preguntas de los asistentes. Entonces, le paso la palabra a la arquitecta Rita Molinos. Perdón, voy a leer las biografías que me salté ese paso importante. Rita Molinos es arquitecta y doctora en arquitectura por la FADU UBA, es profesora titular regular de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3 en esa misma institución, investigadora principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Busquiazo. Entre dos textos ha escrito en coautoría los libros Vittorio Meano, La vida, la obra, la fama, Alejandro Christoffersen y Revelaciones, obras, teorías y personajes de la arquitectura y la ciudad. También nos acompaña Fernando Aliata, quien es arquitecto por la Universidad de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de Historia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ha publicado, entre otros, La ciudad regular, arquitectura, programas e instituciones en el Buenos Aires postrevolucionario, 1821-1835, Carlos Zucchi, arquitectura, decoraciones urbanas y monumentos, y en coautoría el Diccionario Histórico de Arquitectura en la Argentina. Fernando Williams, que nos acompaña, es arquitecto y doctor en Historia por la UBA y magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín, donde también es profesor. Es investigador asistente del CONICET. En el área de Historia del Territorio y del Paisaje se ha especializado en temas como colonización agrícola, infraestructura y aprovechamiento del recurso hídrico. Y la profesora Claudia Schmidt es arquitecta y doctora en arquitectura por la FADU UBA. No es cierto. Pero lo que dice. Profesora e investigadora asociada de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTBT, dirigió la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura de la Ciudad y coordinó el CEA. Sus publicaciones incluyen Palacios sin Reyes, Arquitectura para la Capital Permanente, Buenos Aires 1880-1888 y Alemania y Argentina, la cultura moderna de la construcción. Ahora sí, entonces, le paso la palabra a Fernando. Perdón, a Rita. A ver. A Rita. Sí, yo soy Rita. Este Mario ya no sabe A ver, más. ahí se ve. Sí, se escucha perfecto. Voy a apagar solo, poner un poquito más bajas las luces. Bueno, buenas noches. Les agradezco a los que están presentes y por supuesto a Pancho la invitación de venir a un panel para preguntarnos acerca de para qué sirve la historia de la arquitectura para los arquitectos. Y esta cuestión, yo no traje PowerPoint, tengo un PowerPoint de dedo. No hice una presentación desarrollada como escrito porque, bueno, supuse que íbamos a coincidir mucho y entonces preferí por ahí hablar de ciertas aristas que no sé si van a ser lo suficientemente razonables como para debatir. En principio, la pregunta, se oye bien, ¿no? Si tengo así apoyo. Bueno, es una pregunta que me hace pensar en San Agustín con respecto al tiempo, ¿no? Si no me la preguntan, creo entender qué es, o sea, creo entender para qué sirve. He naturalizado en mi vida como docente o investigadora para qué puede servir, pero ya una vez formulada la pregunta, pues que no me queda tan clara cómo responderla. Y si bien San Agustín hablaba sobre el tiempo, diciendo que si el tiempo, si nada pasase no habría pasado, si nada sucediera no habría futuro, y si nada existiera no habría presente, y la cuestión del tiempo es algo mucho más pesada, gruesa, importante que nuestra historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura está atravesada por el tiempo y creo que una y otra vez
Allí lo que la temporalidad implica sobre la arquitectura es donde vamos a ir y venir en distintas discusiones y preguntándonos todo el tiempo. Es decir, que la cuestión de la historia de la arquitectura, si bien entendemos que es el pasado, que es el estudio del pasado, está atravesado por una temporalidad necesaria sobre el presente y proyectada al futuro, y en ese sentido es tan proyectiva como el proyecto. Pongámoslo así. Ahora, esta pregunta también depende de quién la pregunte, en qué contexto se pregunte. Solemos hacer enunciados, hacer presentaciones, introducciones, por ejemplo, cuando concursamos, en los concursos para profesores, generalmente hay una introducción acerca de para qué la historia de la arquitectura, y en general trata de aplicarse al tema que le haya sido sorteado. También está presente en las clases inaugurales, ¿no? Cuando uno abre los cursos, invita a los alumnos a acercarse a este campo. Pero no es lo mismo lo que decimos en esas circunstancias que lo que se pueden preguntar las asociaciones profesionales o lo que se pueden preguntar en la gestión académica las carreras, las facultades, las universidades. Y no es lo mismo que cuando nos lo preguntamos acerca de algo que es muy variable, que son lo que Edith Litwin llamaría las configuraciones didácticas, es decir, aquello que hacemos en realidad y que va variando, aquello que hacemos frente y con los estudiantes y que una y otra vez se replantea en función de las preguntas y de esta pregunta. Y cuando digo que depende de quién pregunta y en qué contexto, también depende de, por ejemplo, el estar bajo la sospecha de que es inútil o de que es poco útil. Vamos a decirlo así, que queda más agudo, más combativo. Pero también es una pregunta que a veces lo hacen los alumnos. Y es una pregunta que cuando nos la hacen los colegas arquitectos de arquitectura, por ejemplo, como se llama en mi facultad, la materia de proyecto, cuando cursé se llamaba diseño arquitectónico. Cuando nos la preguntan, muchas veces la recibimos como algo que nos pone en guardia. Y también cuando se están barajando situaciones ¿cómo decirlo?, de las actividades reservadas, de las incumbencias, allí nos sentimos bastante incómodos. Pancho Liernur ha dicho, lo recuerdo en el encuentro de La Plata, creo que era el 6º encuentro de docentes e investigadores de historia de la arquitectura, el diseño y la ciudad, reuniones que se llevan a cabo cada 2 años, en una conferencia que tenía un título bastante parecido a este panel, alertaba sobre la cuestión de la necesidad de como un pensamiento casi corporativo, gremial, puesto que había como una especie de amenaza sobre los investigadores de la arquitectura. Y luego en algunas oportunidades ha mencionado algo, y acá, no sé si Pancho lo está escuchando, después me dirá que no, pero creo haber entendido que había como una especie de diferencia entre la cuestión de la necesidad o la vocación
la elección de mirar al pasado por parte de los arquitectos y la de investigar, que indudablemente son dos cosas diferentes. Pero bueno, mis observaciones son más que nada teniendo en cuenta la docencia de grado, la formación de arquitectos. Y más allá de otras aclaraciones que pueda hacer después, me parece que, sin más, la historia de la arquitectura sirve como un conocimiento. Como un conocimiento per se. Y esto me remite a un libro de Nuccio Ordine, flamante premio Príncipe de Asturias, que escribió en 2013 acerca de la utilidad de lo inútil, un manifiesto en el que revisa, es como una enorme caja de bombones exquisitos y que uno puede saborear de a poco, y no puede llegar a ser bastante complicado si quiere dar cuenta de toda la caja y se deja llevar por su ánimo goloso. Revisa en textos de filósofos, de novelistas, de poetas, de pensadores, el tema de lo inútil. Pero no es una alabanza de lo inútil, sino que es un sostener el conocimiento por el conocimiento. El conocimiento no utilitarista, la enseñanza no utilitarista y la confianza en que la cuestión, casi diría como una especie de analogía botánica, de la siembra, de lo que queda, lo que en algún momento estalla en la vida vegetal. Y creo que la cuestión del utilitarismo en la educación es un asunto, digamos, es una de las aristas de esta cuestión, porque no solo es que los arquitectos pueden dudar acerca de la utilidad de determinada campo, en este caso de las asignaturas de historia y crítica, sino que las formulaciones que se hacen acerca de la eficiencia de la educación superior, las mediciones, digamos, varios hilos que salen alrededor de la cuestión de la ley de educación superior, son absolutamente utilitaristas. Y dejo esta cuestión allí. Entonces, no sé si hablar de utilidad, si hablar de servidumbre, si hablar de instrumentalidad hacia el proyectar de la arquitectura, ¿no? Como ese núcleo que es el hacer arquitectos, que es para la escuela producir profesionales, y que este utilitarismo se asocia en la cuestión de las muchas cosas muchos discursos de la didáctica superior con una fe constructivista. A los profesionales se los construye digamos, esa analogía rige la cuestión, y entonces en esa analogía es que algo es funcional o no para esa construcción. Y si no es funcional, no viene a ser útil. Creo que de todas maneras la historia tiene su propia instrumentalidad y ofrece una instrumentalidad para el conocimiento de otras cosas. Y esto es a nivel de la experiencia de los alumnos o es incluso a nivel institucional. Por ejemplo, si poniendo en el contexto de una acreditación,
la formación académica más alta de los docentes de las carreras de arquitectura suelen estar en el ámbito de historia de la arquitectura o del ámbito del urbanismo, como las dos patas más fuertes. Pienso que dentro de los propios instrumentos, de las propias herramientas que se desarrollan en la enseñanza de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, aparece la posibilidad, aparece la capacidad, o se desarrolla la capacidad de construir planteos, de formular preguntas, en definitiva, pensar en el sentido de la arquitectura y tener criterios sobre eso. En las cátedras de grado, al menos en la carrera, en la facultad en la que trabajo, suele haber investigadores. En general, casi todos los profesores titulares son investigadores. Muchos docentes son investigadores, han hecho posgrados en el campo de la historia de la arquitectura o de la historia. Pero también hay docentes que han decidido estar presentes en los talleres porque son esos amantes de mirar el pasado de la arquitectura o de tener presente el pasado de la arquitectura o ir y volver de una manera por ahí menos sistemática que de la investigación, pero que son funcionarios o que son proyectistas. En los sucesivos, digamos, en los últimos años, de manera creciente, la enseñanza de grado en cuanto a la historia de la arquitectura se ha tallerizado. O sea, si bien para la gente de la carrera taller es el taller de arquitectura y arquitectura es la materia central el eje, el tronco de la carrera, nosotros pensamos que somos arquitectos y que hacemos un taller, y que tenemos un taller y tenemos nuestras herramientas. Y creo que la tallerización de la enseñanza ha ido creciendo como complemento el tratar de estar en la calle. Y sería interesante, y siempre lo es, el revisar las sucesivas presentaciones de estos eventos que mencioné antes, de estos encuentros de docentes, investigadores de la historia de la arquitectura, el diseño y la ciudad, que desde que nacieron han ido incorporando estas dimensiones del diseño y la ciudad. Antes creo que eran encuentros de historia de la arquitectura, porque además de haber en algunos momentos y en otros no conferencias magistrales, hay un trabajo de taller de docentes de una región muy amplia, y se ha dinamizado el tema de las configuraciones didácticas. De todas maneras, creo que, por supuesto, ¿a qué llevaron estas cosas? A la incorporación de la palabra de la gente más joven, de nuevas miradas, y que a la vez están pensando en los estudiantes en una fórmula cada vez más alejada de la cuestión de la clase magistral y de la repetición de los contenidos, en donde la transferencia no es la transferencia del docente de conocimientos hacia los estudiantes, sino que es el desarrollo de capacidades y la prueba de herramientas para que el conocimiento que se
que se desarrolla en el taller pueda ser transferido a otras situaciones de su vida profesional. Me parece que esa es la capacidad de transferencia que se favorece y que se ha venido favoreciendo en los últimos años. Así ha aparecido la necesidad de montar, no digo montar historias de la arquitectura distintas, pero sí el de poner otros enfoques, ir construyendo otras. Yo también usé la analogía constructiva. Ir teniendo otras miradas acerca de, por ejemplo, la cuestión ambiental, que es algo que es absolutamente inquietante para un estudiante hoy, sobre la historia de las destrucciones o las reconstrucciones, y a la vez sobre la mirada desde el presente de algunas cosas, la presencia de aquellas cosas que podíamos antes estudiar como fragmentos del pasado y que no dejamos de plantearlo, pero el interés por lo que queda, por lo que está, por lo que dura o por lo que puede durar aquello que se desarrolla en la actualidad. Así que dentro de estas breves notas, la última creo que podría ser el de, miro acá alguna gente que participan en esos encuentros, proponer para el 10º encuentro como una de las líneas el de este tema de poner la instrumentalidad o la utilidad de la historia de la arquitectura dentro del contexto de lo que está pasando con nuestras carreras y sus acreditaciones. Esa podría ser una de las líneas, así como hay unas que son exclusivamente de investigación, otras que son de docencia. Podría ser, así como ha habido sobre enfoques historiográficos, el proponer este. Así que, bueno, hasta aquí. Perfecto. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos con Sigo yo. Sí. Bien. Habría que colocar las imágenes. No sé si hay. Bueno, yo en principio quiero aclarar que mi exposición va a ser más bien académica. Sí. No me voy a referir tanto a la cuestión de las incumbencias y los problemas que puede tener en este momento la definición de una nueva currícula de la carrera de arquitectura. Simplemente voy a tratar de referirme a la relación historia y arquitectura a lo largo del tiempo, porque también pensé que iba a haber muchos alumnos de grado y que era bueno e interesante refrescar algunos conceptos antes de entrar directamente a las proposiciones. Y como no puede ser de otra manera, para no traicionar mi naturaleza, voy a comenzar esta acotada disertación construyendo un pequeño panorama histórico del problema tratado. Ahí está. Bueno, o sea, el rol muy particular que tiene la historia de la arquitectura en el desarrollo de esta disciplina, precisamente a partir del siglo XV. Para los primeros arquitectos del Renacimiento, lo que hoy llamamos historia era parte de un ejercicio de vocación y restablecimiento filológico de una edad de oro perdida, que el mecanismo de proyecto, mediante la restitución de los tipos antiguos y su juxtaposición, permitía traer nuevamente a la realidad. Para los arquitectos de la segunda mitad del siglo XVIII, como nos muestran las láminas de Leroy y de Durand, la historia deja de ser un pasado legendario y aparece ordenada, graficada, como si se tratase de una taxonomía zoológica que además, y casi por primera vez, incorpora otras culturas, otras arquitecturas ajenas al modelo grecorromano. Durante el siglo XIX, con el desarrollo de la composición como método de proyecto, la historia se transforma en un catálogo razonado de partes combinables que es fuertemente operativa y está en la base
de cada esbozo proyectual. Perdón que me perdí. La metodología Beaux-Arts y la disponibilidad cada vez mayor de ejemplos del pasado sería entonces la base del desarrollo del eclecticismo. Pero aquello que desde el Tratado de Durán impulsó una fructífera relación entre historia y experiencia arquitectónica en el seno de la cultura académica, se fue cancelando aceleradamente durante el siglo XX. La posibilidad de que el proyecto se construya desde una investigación histórica que revisa la experiencia alrededor de un problema dado, relaciona y utiliza referentes de una amplia cantera histórica, tal como lo evidencia el Tratado de Guadet, comenzó a desaparecer con la modernidad. La perspectiva de generar un arte y una arquitectura ahistórica había sido planteada ya en la década del 20 y en la Bauhaus no existieron cursos de nuestra disciplina. En efecto, desde las vanguardias a la historia del arte y la historia del arte y la arquitectura era vista como un contenedor de todo lo que se debió olvidar. Sin embargo, Gideon y Pevsner, de allí en adelante, los modernos, se las ingirieron para encontrar padres, abuelos y también múltiples referentes en la espacialidad barroca, en el pintoresquismo, el utopismo socialista de corte medievalista, la arquitectura industrial o los signos iluministas de finales del siglo XVIII. Es que el problema que comenzó a vislumbrarse en los años posteriores a la tabula rasa de las vanguardias fue que una historia de los logros de este nuevo paradigma se hizo indispensable, lo que acentuó su carácter de insumo operativo para la práctica. De allí en más se organizó una estructura teleológica, un relato de un supuesto movimiento moderno que incluía líneas de pioneros, malos perdedores y triunfadores que también describieron en su momento los análisis de matriz estructuralista. Si seguimos adelante en este rápido raconto introductorio, ya en las últimas décadas del siglo pasado, enfrentado con la nueva tradición de la historia de los historiadores contemporáneos que necesariamente habían construido una crítica normativa, Tafuri pensaba que era posible separar definitivamente la historia de la arquitectura de su función operativa y que la misma debía encontrar su lugar en el seno de la historia general, alejada de la enseñanza en la Facultad de Arquitectura, que terminaban por minar su credibilidad. En ese sentido, podemos pensar hoy que es genuinamente cierto que la operatividad quita legitimidad a la historia desde el punto de vista del rigor académico, pero esta afirmación oculta un problema. No hay historia funcional a la disciplina si la historia no es operativa, y que si la historia de la disciplina quiere conservar un lugar en las escuelas de arquitectura, debe mantener cierta dosis de operatividad. Allí aparece un problema central, que es una especie de mezcla de dos cosas. Nosotros, como arquitectos interesados en la historia, tenemos que tender a no colocarnos por fuera del rigor metodológico que la historia nos ofrece. Pero por otro lado, funcionamos en relación a la Facultad de Arquitectura y por lo tanto tenemos que producir una inflexión, o sea, un acercamiento de la historia a la necesidad voraz de los estudiantes de consumir cultura arquitectónica en relación constante con el hacer. En ese sentido es que podemos asimilar a la historia de la arquitectura con la historia de la literatura. Tenemos que pensar que ser un buen arquitecto implica algo parecido a ser un buen escritor, quien por encima de todo debe ser un buen lector. Un buen escritor es un personaje que ha leído y conoce en profundidad a la historia de la literatura, y me parece que con los buenos arquitectos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que ofrecer, como historiadores de la arquitectura, una formación ordenada de la historia de nuestra disciplina acerca de la idea del proyecto, porque desde allí es donde el arquitecto empieza a pensar para el hacer. Pero no una historia operativa en el sentido tradicional que implique, como decía Tafuri, que alguien venga y nos diga que una ventana redonda es mejor que una cuadrada, ya que eso es absurdo. No podemos establecer un nuevo paradigma de normas fijas como lo hacía la academia. El camino entonces es en la formación y en el ejercicio docente debe ser otro. A esta problemática de la necesidad de revisar qué se enseña se suman otras cuestiones. Como todos sabemos, las últimas décadas nos muestran una irreversible transformación en los modos de producir arquitectura que hoy se centra en la utilización de la informática en el proceso de diseño. La generación de estrategias proyectuales por medios digitales es ya un giro definitivo en las formas del hacer, y eso necesariamente va a provocar consecuencias en la construcción curricular del arquitecto en los próximos años. Y a diferencia de lo que sucedía a mediados del siglo pasado, la historia no está en el centro del problema.
No quiero con esta afirmación mostrar una visión pesimista o apocalíptica del futuro de nuestra disciplina, o sea, la historia, sino evidenciar que los estudios de historia en las facultades de arquitectura pueden cambiar o variar en los próximos años, y si la función de nosotros los historiadores es explicar por qué y cómo cambian las cosas, es esta una posibilidad de comenzar a debatir qué es lo que sucede y qué consecuencias puede tener para el desarrollo de la disciplina. En ese sentido, la salida no está, a mi juicio, en la reducción o minimización de este tipo de saber, sino en un cambio de los contenidos, la sólida construcción de una estructura de conocimientos que permita la reflexión crítica y el uso de la historia como un modo ordenado de introducirlos en los laberintos de una cultura arquitectónica en constante transformación. Eso es un camino posible. ¿Cómo formamos entonces a los historiadores de la arquitectura? ¿Qué deberían enseñar en el futuro? En principio, creo que la enseñanza de grado no habilita a un arquitecto mecánicamente a ser docente de historia de la arquitectura. Necesita una formación complementaria en historia general, en metodología de historia, por lo que sería aconsejable un adiestramiento complementario de posgrado. En efecto, en la práctica de la investigación es necesario trabajar en una dimensión que debe respetar las reglas inherentes a la indagación científica. Por otro lado, creo que si somos docentes de una facultad de arquitectura, debemos construir herramientas que nos conecten con la necesidad de quienes ejercen la disciplina. Pero lejos de proponer una acción militante a favor de un tipo de arquitectura determinada, entiendo que el historiador debe trabajar sobre áreas que consisten en interés instrumental de los estudiantes y su relación con la práctica proyectual. En ese sentido, la experiencia más interesante que hemos hecho al respecto en los últimos años en nuestra cátedra es fijar el interés no en una enseñanza enciclopédica de la historia de la arquitectura, sino en la historia del proyecto, en verificar cómo se fueron transformando las estrategias proyectuales, los modos de proyectar en las diferentes épocas. O sea que en nuestro programa de cátedra, más que hablar de estilos, movimientos, corrientes, intentamos analizar la restitución tipológica, la yuxtaposición de tipologías en el Renacimiento, la composición cerrada en la arquitectura académica, la organización abierta derivada del funcionalismo, la analogía como modo de estructurar el proyecto orgánico, la arquitectura de sistemas y la idea de proceso como procedimientos derivados de las vanguardias y la alternativa al partido académico. Perdón. No, me parece que hay alguien en eso. Ya voy terminando. No fuiste. Quédate tranquilo. Sí. Bueno, decía, la analogía como modo de estructura del proyecto orgánico, la arquitectura de sistemas y la idea de proceso como procedimiento derivado de las vanguardias y alternativa al partido académico hasta llegar a el uso de los medios digitales en el presente. Este modelo de aproximación permite desnaturalizar la creencia en una supuesta objetividad y racionalidad que regiría las estrategias proyectuales en las diversas épocas y nos permitiría entender su historicidad y su conexión con los diferentes paradigmas científicos de la historia de las ideas. Obviamente que este modo de trabajo no invalida la posibilidad de producir un conocimiento más bien completo de la historia de la arquitectura y su complejo contexto, pero al colocar como centro de la acción de proyectar, le da una dimensión diferente a una tradicional enseñanza enciclopédica y plantea un currículo diverso para la formación, al menos en nuestro medio, de los futuros docentes. Y esto genera una particular sinergia, ya que coloca la reflexión histórica en una proximidad directa con la tarea concreta de los estudiantes en el taller de diseño. Desplegar los modos, las estrategias proyectuales que a lo largo de la historia han desarrollado los arquitectos es una propuesta que entiendo, a partir de mi experiencia, permitiría enfrentar con una mayor solvencia los desafíos de nuestro futuro. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá en este panel tan interesante. Yo tenía un PowerPoint también que no tiene demasiado power. Digamos, sería un power test. Simplemente un punteo de lo que voy a decir. Pero bueno, por ahí un momento, ¿no? O le digo, no, son 4 diapositivas. Le digo por ahí a Fernando Pilar.
Bueno, un minutito, Fernando. sí. ¿Por qué no carga? Hay que cambiar un segundo. Sí, ahí está. Paso. Ahí está, la primera. Dale. Bueno, Avísame y yo te paso. perfecto, muchas gracias. Mi intervención un poco les va a dar, sumada a las otras dos anteriores, y tal vez seguramente a la de Claudia, les va a dar un poco la idea de las diferencias que puede suscitar una pregunta en diferentes personas, digamos. Una pregunta obviamente tan general como ¿para qué sirve la historia de la arquitectura? Yo les comento que me hice cargo un poco de una serie de archivos que nos compartió Pancho, que es el convener, el convocador de esta reunión, Pancho Lerner, y que yo supongo que tiene que ver con una coyuntura muy particular, actual, en la que esta pregunta de ¿para qué sirve la arquitectura? Resuena de un modo específico, digamos. Es un momento en el que no solamente sobre la historia de la arquitectura, sino sobre otras asignaturas de las carreras de arquitectura, muchas de estas asignaturas ven un poco puestos en peligro su carga horaria por una serie de modificaciones que están siendo discutidas, ¿no? Entonces, un poco mi charla va a estar organizada en dos partes. La primera tiene que ver con esta discusión puertas afuera, digamos, no puertas adentro, como la que venimos un poco escuchando de parte de los otros dos conferencistas hoy. Me parece que hay una discusión para dar acá, que es, como dice ahí en el PowerPoint, que tiene que ver con lo normativo y tiene que ver con lo institucional, y es una discusión casi de tipo gremial, digamos, ¿no? Que tiene que ver con marcos institucionales y marcos políticos detrás de esta reducción de horas de las carreras, digamos, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de esto para después centrarme en otra discusión que es más bien puertas adentro, más autocrítica, y que implica a la legitimidad de la historia de la arquitectura como área, como asignatura. Esta primera discusión está relacionada con las incumbencias, digamos, de los arquitectos, y para hacer un poco pie en estos documentos que nos compartió Pancho, me parece importante diferenciar dos cuestiones diferentes, que cada uno tiene su propio ámbito. A ver si puedo pasar a la siguiente. Dije incumbencias, dos, porque aparentemente las incumbencias no existen, o sea, solo hay que se desprenden de la normativa actividades reservadas al título, que son una serie de actividades que están determinadas por una ley nueva del 2018, y los alcances del título, que son los alcances del título que se desprenden de los programas de arquitectura, ¿no? La primera deriva de la definición de aquellas actividades que por ley representan un riesgo para la salud, para la seguridad, para la propiedad, e implica a distintos actores, digamos, al Ministerio de Educación por un lado, a los consejos profesionales por el otro. Y la discusión en este ámbito se produce con esta nueva ley del 2018, que va a reducir las 20 incumbencias originales de la carrera a 6 actividades reservadas al título. Medida muy controvertida porque no fue legitimada por los consejos, como sí fue la ley que había, postulado las 20 incumbencias originales. Y por esa razón, esta nueva ley ha sido impugnada por el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires y por otros consejos provinciales que directamente piden la nulidad de la ley. Hay otros consejos que han pedido que sea modificada. Entonces, hay dos cuestiones acá. Una que tiene que ver con esta discusión que se genera a partir de la nueva ley del 2018, ¿no?
Y hay otra discusión que tiene que ver con los programas de las carreras, ¿sí? Y que es definido por otros actores, esta vez por académicos, por los secretarios académicos, que fijan los estándares de acreditación de las carreras. Y hay un documento, yo digo, hice una especie a partir de los documentos estos que me parecieron inquietantes, difíciles de comprender al principio, e inquietantes, empecé a indagar un poquito con gente que ha estado participando de estos foros. La segunda tiene que ver con los programas de las carreras y ahí hay un documento importante del Consejo Interuniversitario Nacional, que es un documento que se elaboró en la UNSAM, en una reunión de la UNSAM, que se llama Documento San Martín, que es el que pone sobre la mesa esta cuestión de adaptar los tiempos reales a los tiempos teóricos en las cursadas de las carreras. Nosotros sabemos que hay un desplazamiento importante entre lo que se dice que dura una carrera y lo que efectivamente sucede en la realidad con los estudiantes. Y entonces, para que eso suceda, recomienda reducir las horas, fijar un estándar de 3.500 horas, cuando la UBA o la UNSAM tienen unas cursadas de 4.300, o sea, una diferencia muy importante, que son muchísimas más horas que, por ejemplo, una licenciatura que tiene 2.600 horas. Esta cantidad de horas plus tiene que ver justamente con las actividades vinculadas al riesgo, ¿sí? Entonces, si bien, vamos a la siguiente, me parece. No, es la misma. Si bien estos dos ámbitos son diferentes, hay una preocupación porque existe cierta gravitación de estas nuevas actividades reservadas al título sobre los programas de las carreras. A pesar de este pedido para bajar la carga horaria desde el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que me interesa a mí entender, y en realidad es algo que podríamos discutir tal vez en otra oportunidad también con los secretarios académicos, porque nosotros no alcanzamos realmente a comprender la complejidad de la cuestión, lo que me interesa entender es qué tanto gravita esta reducción de las actividades vinculadas reservadas al título sobre las currículas, digamos. Cómo se traducen esas actividades que son menores, ahora son menos, a los programas, y cómo dejan a áreas como historia y teoría en desventaja, digamos. Y ahí hay una cita interesante de uno de los documentos que Pancho compartió, que me pareció relevante. Voy a leer tal cual está, es de una reunión. Dice: debemos tener en cuenta que los estándares de acreditación dan respuestas a las actividades reservadas al título de arquitectura aprobadas por esta resolución del 18. Y entonces ahí, si entendí bien esos documentos, porque son un poco confusos, revelan justamente lo preocupante de la creación de 3 bloques de contenidos. El primer bloque de contenidos tiene que ver con las actividades reservadas al título, que son las actividades de riesgo, que son proyecto, planificación urbana y tecnología, todo lo que tiene que ver con estructuras. Hay un segundo bloque de contenidos que tiene que ver con gestión, y hay un tercer bloque de contenidos que se llama conocimientos instrumentales, que agrupa a teoría y crítica de la arquitectura, historia y patrimonio arquitectónico, representación y generación de la forma objetual, procedimientos analógicos y digitales para la representación, matemática, física y geometría. Y se estipula que ese bloque tiene solamente 690 horas de cursada. Y para pensar solamente en la UNSAM, donde doy clase, solamente si sumamos representación e historia ya da 600. Digamos. Con lo cual, ahí hay un peligro muy concreto de que efectivamente, esto es una discusión que tenemos que dar, de cómo se reparten justamente estas horas. Necesitamos acá un asesoramiento, digamos,
de aquellos que, bueno, conocen un poquito más el paño, ¿no? Y esto lo dejo ahí picando, como se dice, porque efectivamente puede ser el disparador para una discusión hoy o en algún otro momento. Y la segunda discusión que me parece que abre esta pregunta, que es una discusión más puertas adentro, y aquí me voy a poner un poco a la defensiva de los supuestos cuestionamientos utilitaristas de los que hablabas, Rita, para pensar modos en los que justamente legitimar puertas adentro y con una perspectiva crítica la utilidad de la historia de la arquitectura. Me gustaría, ya que está Pancho mirándonos acá, comenzar con una crítica, un poco en la línea que planteó Fernando Aliata, una crítica a la desoperativización de la historia de la arquitectura. Es bastante descarado de mi parte hacerlo frente a Pancho, que ha sido el adalid de la desoperativización, digamos, a quien le debemos buena parte de la autonomía y de la vitalidad de la historia de la arquitectura como disciplina en Argentina. Pero, digamos, si bien esa desoperativización fue, como explicó muy bien Fernando, fue en su momento positiva, deseable, necesaria, una vez desacoplada la historia de estos mandatos de cierto modernismo oficialista, vamos a decir así, me parece que dentro del contexto de una escuela o de una facultad de arquitectura que forma arquitectos que en su gran mayoría no se van a dedicar a la historia, sino a proyectar y a construir, es necesario reoperativizar la historia de la arquitectura, reoperativizarla no en función de un tipo de arquitectura, de lenguaje, sino reoperativizarla en función de un proyecto pedagógico, ¿no?, específico. Y ahí se abre una discusión que me parece que puede alumbrar una pluralidad de posiciones respecto a cómo se produce esta reoperativización. Porque puede haber distintas propuestas, y efectivamente acá Fernando nos trajo una que me considero muy interesante, cómo, digamos, a la hora de repensar estas vinculaciones virtuosas con otras asignaturas, fundamentalmente con la asignatura de arquitectura, esto que plantea Fernando acerca de la posibilidad de hacer una historia de los modos de proyectar, como forma de también expandir y potenciar el proyecto dentro de las asignaturas correspondientes. A mí me gustaría, me parece que podemos ir a la otra, me gustaría plantear también que todo proyecto es por definición, o podría serlo, una investigación histórica, en tanto debe confrontarse con un conjunto variable de preexistencias que son tanto físicas como conceptuales, y que entonces la calidad de la respuesta del proyecto depende en buena parte de una lectura que incorpora como un problema esa historicidad. Y por supuesto que no estoy hablando solo de intervenciones sobre patrimonio o sobre obras que son consideradas patrimoniales, sino de cualquier encargo que tiene que vérselas con un sitio geográfico, con un contexto tipológico y lingüístico, que tienen cada uno de ellos un espesor histórico que es, me parece a mí, constitutivo. Claro que a partir de este planteo, la historia de la arquitectura como disciplina, con sus debates, no ocupa el centro de la escena, o no ocuparía el centro de la escena, y no me sorprendería que muchos de los que están acá presentes consideraran que no sería una de las alternativas más interesantes. Pero me parece que el arquitecto, y yo tanto en la USAM como en La Plata hemos hecho algunos experimentos al respecto, me parece que el arquitecto, me parece que es interesante que el arquitecto incorpore algunas herramientas que son herramientas del historiador, como por ejemplo el manejo de una diversidad de fuentes, que proveen nuevas informaciones sobre el contexto sobre el que se interviene,
Y también me parece que, pensando en este sentido, también incorporar activamente el tiempo en las cuestiones del proyecto, no solo el de las preexistencias y condicionantes, sino también consideremos la sobrevida de las obras, en un momento en que, ¿no? Rita habló de las preocupaciones ambientales, en un momento en que la renta ambiental es un tema que compromete de lleno a la arquitectura, ¿no? Y esto, por supuesto, se conecta con la densidad inherentemente histórica del territorio en el que se actúa. Y no puedo dejar de pensar en esto de una historia de la arquitectura que sale más a la calle, como planteabas vos recién. Sobre todo, y voy a hablar desde mi rol de profesor en la USAM, que es una universidad que está en el conurbano, en territorios, sí, en territorios sin historia, como los del conurbano, justamente. Ahí la labor del arquitecto creo que se ensancha. Hay una oportunidad de reponer una escala metropolitana de la ciudad que está pobremente representada por el canon de obras consagradas. Y así como hay una densidad histórica del tejido urbano, también hay una densidad para un tejido que es tipológico, para un tejido que es material, para un tejido que es lingüístico. Y me parece que son tejidos a veces muy poco conocidos por los arquitectos que se gradúan. Bien, voy a obviar un ejemplo de esto, que por ahí lo puedo recuperar en la discusión, para ir cerrando. Estábamos hablando recién del canon, ¿no? Y un poco es imposible no hablar de la inercia que afecta la composición de ese canon a pesar de los recientes intentos de descolonizarlo. A mí, tanto como el eurocentrismo del canon, me preocupa también la superficialidad con la que se trata a obras y arquitectos que lo integran, ¿no? Me da la impresión que nuevos cánones descolonizados a veces caen en el mismo culto a la genialidad de una figura absolutamente aislada de su contexto, lo de los arquitectos y arquitectas, casi como si la idea de Pevsner de los pioneros se viera potenciada ahora o redefinida a partir del culto actual de las celebrities, ¿no? Que es muy propio del mass media. Les digo esto porque son páginas web las que los estudiantes usan para mirar y conocer arquitectura y arquitectos y arquitectas, y aun cuando existe también una proliferación de nombres y de experiencias en esas redes que resulta muy saludable, en general el modo en que se da cuenta de las obras de arquitectura es un modo que siempre refuerza la individualidad de los arquitectos, ¿no? Por un lado, queda ocluido ese medio posibilitante, o sea, la consideración de ese amplio espectro de aspectos inespecíficos cuya gravitación desde la economía, desde la tecnología, desde los modos de vida es enorme. Y por otro lado, es una manera de abordar la historia que esconde los procesos, el proceso creativo, la historia del propio proyecto, pero también el de la vida de la obra, de nuevo, ¿no? Se sigue pensando en las obras como productos terminados, tal cual fueron fotografiados incluso antes de ser ocupados, sin considerar jamás la vida de las obras, ¿no? Cuyos avatares pueden ser muy reveladores respecto de la validez incluso de muchos de los argumentos que respaldan los proyectos. A mí me gusta mucho este concepto que plantea, seguramente lo conocen, a Brian Eno, que es un músico, que también discute esta idea de la genialidad, del genio, y en vez de genius propone el genius, que pone en foco justamente ese marco posibilitante de la escena, digamos, ¿no? Que me parece que está en muchos de los cursos de historia muy desdibujado. Así que bueno, en realidad, digamos, justamente como decía, hay una pluralidad de posiciones que se abren ahí respecto de cómo reoperativizar la historia, y bueno,
quedan estos puntos suspensivos para sumar otras en nuestra discusión o las que quieran plantearse en un debate con todas y todos. Gracias. Bueno, gracias, muy lindo tenerlos en casa. Yo tenía temor de que todos íbamos a decir lo mismo y me parece que no, afortunadamente, pero hay como unos hilos que se van ahí enredando, algunos con nudos, otros más con puntadas más lisas. Bueno, se puede sostener que la cultura es todo aquello que el hombre hace y que no está dado por la naturaleza y por lo tanto la transforma. Si eso es posible de sostener, la inteligencia artificial, una de las cosas hechas por el hombre que no está dada por la naturaleza, es decir, producto de la cultura, ejerce un impacto mayor sobre sí misma y sobre la propia naturaleza. Este fenómeno que fascina y asusta, campañas publicitarias mediante, no es la inteligencia artificial, sino la cultura toda, la propia acción del hombre. Siguiendo esta línea argumental, la arquitectura, el impacto de la arquitectura que acompaña al hombre como ser cultural desde su propia conversión en transformador del mundo, ha actuado históricamente sobre la naturaleza de la misma manera en la que hoy se aventura lo hará el propio hombre a través de otra herramienta que es la inteligencia artificial. Este juego de relaciones no es conjetural, sino que se fundamenta precisamente en la historia. Y en este caso me voy a circunscribir a la historia de la arquitectura. Reformulando entonces la pregunta que ya viene siendo reformulada, que nos ha convocado aquí, ¿para qué le sirve a un arquitecto la historia de la arquitectura? ¿De qué se ocupa este campo del saber? Si es simplemente la historia de una práctica o es parte de un campo mayor llamado historia, a veces con mayúscula. Una de las mayores diferencias con la historia en general es que desde el punto de vista metodológico la historia en general trabaja con documentos y testimonios mayormente escritos. En cambio, la historia de la arquitectura tiene además la ciudad, los edificios presentes, estando activos allí, las maquetas, un conjunto de materiales no lingüísticos. Y no se traduce retomando la tan mentada intraducibilidad de los lenguajes por la que abogaba Tafuri, atrapado entonces, en ese momento, en las redes de la semiótica. ¿Cómo mirar todo eso entonces? Y ahí radica el interés, en la mirada, en el punto de vista, y eso es inevitablemente siempre el presente. Se mira, se interpela, se nos aparece en el presente desde los problemas y preguntas que nos formula la contemporaneidad. Entonces es esa tensión con ese presente la que revela, la que construye la mirada, y allí me parece que está la clave. En la confluencia entre el historiador de la arquitectura y el arquitecto, en esa construcción de la mirada, se encuentra el punto fundamental, a mi criterio, que es la crítica. ¿Para qué le sirve la historia de la arquitectura a un arquitecto? Es una pregunta que se hizo muchas veces en la historia, ¿sí? Pero en 1957 en Tucumán, aquellos que se venían ocupando de formar arquitectos, en la reunión de historiadores de la arquitectura que abrió paso al Instituto Interuniversitario de Historiadores de la Arquitectura, una entidad, si bien muy breve en su duración, a la cual probablemente le debamos que estemos muchos de nosotros aquí sentados. En aquel llamítico encuentro se produjo un consenso entre arquitectos, la mayoría de ellos activos en el ámbito del proyecto y la construcción, figuras como Enrico Tedeschi, Mario Buschiaso, Jorge Gazzaneo en ese momento, y que fue sintetizada por otro arquitecto activo, Francisco Bullrich, en un escueto punteo. Él decía, este conjunto, estos son punteos de las resoluciones de ese encuentro, decía, la historia de la arquitectura es una materia formativa y no informativa. Es una materia instrumental. Tiene por finalidad educar a un arquitecto y no a un hombre, esto estaba entrecomillado, y tiene por finalidad la formación crítica y no la formación de eruditos.
concluían en esas sesiones que los cursos de historia de la arquitectura tendrían entonces como finalidad forjar en el estudiante una conciencia crítica frente a las obras del pasado y del presente que le permita situarse con claridad respecto de su propio proceso creador. Sin embargo, la posterior separación entre historia y teorías, o más bien el desplazamiento de la historia por el protagonismo de las teorías, dejó de lado un poco la mirada crítica. Esa decisión también produjo un distanciamiento contra otros planteos más pragmáticos, amparados desde el profesionalismo, aquellos que tienen que lidiar con los clientes, las normativas, los obreros, los presupuestos, la calle, el día a día. Esta es también una postura sostenida desde un lado contrario, sostenida desde otra teoría, que es precisamente pensar que el arquitecto se debe a este mundo del mercado, a la demanda del consumo, y por lo tanto desequilibra la posición y se pone antagónica con esa otra posición de aquellos que tratan de elaborar teorías, ¿no? Como si esos mandatos, la calle, el pragmatismo, el hacer, fuera inconciliable con los propios problemas de la arquitectura. Sobre esa matriz entonces se descarta el pensamiento teórico argumentando cierta incomprensión y obstaculizando así otra vez más la crítica. En este caso hay una base existente en ese suerte de profesionalismo general, en la idea de la inutilidad de las teorías a la hora de proyectar y construir, como si eso fuese una pérdida de tiempo. Ambos extremos, el desprecio o la exaltación en desmedio de la producción, constituyen un problema realmente grave. El malestar y la disconformidad que presentan los polos de esta relación dan cuenta de las serias dificultades que la profesión tiene, al menos desde fines del siglo pasado, para poner sobre la mesa la discusión de aquello que es importante para la arquitectura, la primera pregunta que encabeza el Vitruvio, ¿no? ¿Para qué tenemos que hacer? ¿Cómo juega la historia entonces en la construcción de la crítica? En las preguntas del presente. Y eso requiere especificidad. A modo de ejemplo, un punteo, las ideas proactivas en su momento como la ilusión de la tabula rasa, y basta pensar la potencia de la incidencia de la chita ideal de Piero de la Francesca, o la Walking City de Archigram, o la burbuja de Banham, que marcaron posturas críticas sobre la base del análisis de lo existente, ¿no? En el cruce entre lo propositivo y lo posible. En la actualidad uno podría decir que en esa línea estaría el debate, por ejemplo, entre tantísimos otros, en la teoría de los genéricos como superadores de los ya supuestamente antiguos problemas del programa, poniendo el problema en su reverso. ¿Dónde queda entonces la historia de la arquitectura en relación a su potencia crítica? Y ahí me parece que uno de los equívocos más perjudiciales es la cuestión del tiempo. Entender la historia como pasado cerrado en el campo de la arquitectura. Sin dudas, como algo que fue, ¿no? La instantaneidad ansiosa de los medios digitales promueve una cierta destemporalidad y por lo tanto actitudes hacia el pasado, que si bien no son nuevas, aparecen con fuerzas. Y me refiero a esta idea de proximidad o distancia. Uno puede considerar que el pasado es algo cercano, tanto como el presente, o, por otro lado, el pasado puede ser una suerte de lugar extraño, un sitio, otro, en el que la gente se comporta de otra manera. Quizás una suerte de escenario extemporáneo, donde uno cae como una suerte de marciano. Parte de ese juego sobre la ciudad, la proximidad o la distancia, basado en una idea de un pasado cerrado, está en la matriz de muchos pensamientos patrimonialistas. La idea del centro histórico. ¿Cómo construir una posición activa entonces? Las preguntas básicas que la arquitectura siempre se ha formulado siguen presentes, no son demasiadas y están hace mucho tiempo. ¿Dónde construir o dónde hacer la arquitectura? Las condiciones del sitio del enclave, qué hay que hacer, el destino, el programa, el carácter,
cómo se hace, el sostén, la técnica, los recursos, la energía, quién lo encarga o financia y finalmente por qué se hace, donde creo que ahí está el proyecto como integrador de todas esas preguntas. En cada presente, estos interrogantes van incorporando nuevos acentos. En un mundo en el que la población mundial urbanizada, entre comillas, es solo del 56%, según datos del Banco Mundial, el desafío sigue siendo, en términos urbanos, qué quiere decir precisamente urbano y qué condiciones de producción deberían acelerar la generación de hábitats cualitativamente aptos, en donde está parte de esa responsabilidad el campo de la arquitectura. Benévolo, uno de los historiadores de la historia de la arquitectura moderna a fines de los 60, en su tercera edición de su tan conocida Historia de la Arquitectura Moderna, termina y dice, bueno, ¿para qué sirve todo esto, lo que estoy hablando? Tiene 700 páginas. Dice, no estamos mirando el problema que tenemos que mirar, que era la generación de villas, la generación el problema de la vivienda. O sea, hay algo que no estamos mirando bien y hasta qué punto toda esta historia canónica y de la arquitectura moderna no está corrida del eje que debería proponerse. En cada presente, entonces, estos interrogantes van incorporando nuevos acentos. El desafío sigue siendo en términos urbanos y en las condiciones, para hacer eso urbano está la arquitectura. Los debates en torno a la sustentabilidad, los usos mixtos, la energía, mantienen ecos, por no decir continuidades, con discusiones de larga duración postuladas ahora como novedosas, pero que en realidad vienen, por lo menos, desde el debate entre los antiguos y los modernos en el siglo XVII. Repensar el clima en clave de energía, repensar el hábitat en clave de sustentabilidad, repensar el problema de las tipologías y los programas en clave de usos mixtos. Para poder incidir en ese sentido, la historia crítica de la arquitectura debe contribuir con los arquitectos para poder observar las condiciones de posibilidad, en síntesis, comprender el presente. ¿Para qué le sirve entonces la historia de la arquitectura a un arquitecto? Para entender el compromiso que hay que asumir con la obra, entendida que una obra o una acción particular tiene que ver con el momento en que esa se produce, en la circunstancia, que es el lugar, los recursos, las condiciones de posibilidad, evidenciar el conflicto, ¿no? Porque poner una obra es producir un conflicto, y en la necesaria expresión de la contradicción que supone lo que se planteaba acá, poner una arquitectura que siempre, siendo presente, impacta sobre el futuro. Finalmente, retomando al gran historiador de la cultura, George, que yo diría que pensar con la historia nos sirve para hacer preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Yo creo que podemos abrir directamente, no sé si hay preguntas del público. Nosotros con Javier ya venimos munidos de nuestro propio material, pero podemos darle prioridad a las preguntas del público y sí que las hay. Ahora sí nomás. Bueno, muchas gracias por las palabras de todos y todas. Yo me quedé pensando mucho en lo que se planteó ahora en la última intervención, en esto de alguna manera el rol utilitario, ¿no?, de la arquitectura con relación a nuestro contexto, ¿no? Y lo que veía es que en las intervenciones anteriores no apareció esta preocupación, ¿no? Y había incluso en algunas intervenciones algún lamento acerca de la pérdida del rol de la arquitectura respecto a la currícula y a otros temas relacionados, digamos, con la formación en arquitectura, y me preguntaba si gran parte de esa pérdida no tiene que ver con no reconocer el contexto y la producción de un conocimiento que tiene que ser útil a ese contexto.
ahí viene toda la discusión también que planteó Rita, ¿no? Acerca de lo inútil o no y el rol del conocimiento también, que me parece muy válido. Y me preguntaba eso, ¿no? De esta cuestión que planteaste acerca del compromiso, ¿no? O sea, y del rol de la historia en torno a la formación de compromiso, que creo que es una de las cosas que no es una deuda de la historia solamente en nuestras carreras, sino de la arquitectura y de cómo se está enseñando arquitectura. Y bueno, quería ver si ustedes tenían como alguna apreciación respecto a esto, ¿no? A los temas actuales de las villas, asentamientos y los problemas ahora climáticos que también atraviesan, ¿no? a nuestra disciplina, así como también la perspectiva de género, digamos, y podríamos sumar un montón de temas. ¿Estamos juntando mejor las preguntas? ¿Estamos juntando algunas preguntas o cómo tienes? Podemos hacerlo. ¿Hay alguna otra pregunta para juntar 2 o 3 al mismo tiempo? Yo si quieres me quedo con este. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los 4, estuvo súper interesante. Mi pregunta tenía capaz más que ver con en un momento que se dijo esto de tener el proyecto como investigación histórica, que un poco antes se charló también, creo que Fernando lo dijo, esto de, por lo que entendí, esto de entender como la arquitectura la historia, como que se hablen de estos como modos proyectuales. Me quedo como ahí, como en el tintero, como medio que me quedé pensando con esto de ver el proyecto como una investigación histórica, o sea, al momento de proyectar, quizá no sea como un poco rendirse, no quiero decir esa palabra, quizás es un poco fuerte, pero como rendirse ante toda esta carga horaria que existe como de otras materias, como por ejemplo lo que es proyecto, que realmente comparado con lo que es historia la duplica o la triplica en términos de carga horaria. Quizá me dejaba pensando como esto de quizás es como subordinarse, como de decir esto de empezar a ver como esto del proyecto como investigación histórica, como que quizás es pensar la parte, en el momento de proyectar quizás es pensar la historia, pensarlo según la historia, cuando en realidad quizás la historia podría como valerse por sí misma. No sé si me expresé bien como la pregunta, pero bueno, me dejaba como pensando como esto de que quizás la parte histórica tenía que ser como, no quiero decir como equipararse, pero bueno, no subordinarse tampoco, no sé. Quizá iba por ese lado. Gracias. Vale. Le pasamos la pelota a los ponentes. Bien. Si querés yo empiezo contestando lo de ella. Bueno, ahí hubo 2 afirmaciones, una de Fernando y una mía con respecto al tema de la historia de los modos de proyectar. Es decir, lo que yo estaba diciendo de alguna manera es investigar o enseñar cómo han ido variando a lo largo de la historia los modos de proyectar. Por ejemplo, yo ponía el caso de el Renacimiento, ¿no? Donde encuentro, bueno, o se restituye el tipo antiguo o se juxtaponen diversos tipos para armar un edificio, ¿no es cierto? Esa idea básica uno la puede seguir a lo largo de buena parte del ciclo clásico, hasta que aparece la composición. Es decir, eso uno lo puede ejemplificar, lo puede buscar, lo puede ir desarrollando en diferentes ejemplos y permite construir una estructura de qué manera se proyectaba. A mí me gustaría, por ejemplo, con los alumnos, y nunca lo pude hacer porque en el grado fue imposible, decir, bueno, tenemos una villa de Palladio, ¿qué pasaría si Palladio le hubiera hecho 2 salas a esta villa? Que no se las hizo. ¿Cómo las hubiera hecho? ¿No? Para, de alguna manera, entender el lenguaje, entender la gramática, entender los modos de proyectar. Y yo lo relacionaba con la historia de la literatura, porque en la historia de la literatura, en realidad, en literatura se forman personas que van a ser críticos o escritores. Entonces se desmenuza la poética de cada uno de los autores a lo largo de las diferentes historias de la literatura para entender el modo de operar que va a ser un alimento posible a mi modo de operar futuro. Que va a ser una conjunción, yo diría, personal y a veces de elementos contrapuestos. Siempre dicen que cuando más contrapuestas son las fuentes que elige alguien para construir su poética, más interesante es su arquitectura, ¿no? Muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Digo esto porque no es lo mismo, y creo que el concepto que decía Fernando es otro, es decir,
que la historia nos sirva para hacer entender que de alguna manera también uno puede hacer una investigación histórica frente a un tema de arquitectura. Si uno aprende la metodología de hacer historia, ¿no? que busca fuentes, que relaciona fuentes, que tiene, digamos, una estructura ordenada del pasado que le sirve para ir desarrollando un tema en particular. Y bueno, eso lo puede aplicar a la arquitectura. Creo que eso era lo que vos decías, ¿no es cierto? Sí, en realidad se trata de, digamos, de la posibilidad de que ante un encargo específico, claro, el arquitecto se pueda comportar casi como un historiador frente a los desafíos que implica un sitio, sí, un tejido tipológico, un programa, digamos, bueno, nada. Es difícil no pensar en este ejercicio que hacíamos en La Plata de sí, la historia de la vivienda que le proponíamos a cada uno de los estudiantes, donde aparecían otros testimonios, además de los materiales, y a veces había una comprensión tan profunda de ese objeto a partir de una variedad enorme de testimonios, que a veces ese tipo de diagnóstico que surgía que surgía de ese trabajo tan ¿no? de acumulación de capas un poco, casi arqueológico, a veces incluso hasta pedía una intervención de algún tipo, ¿no? Había como se producía como una especie de simbiosis ahí con las ideas arquitectónicas propias del proyecto también. No sé si se entiende. Sí, no, yo quería terminar un poco para situar esto. O sea, yo me crié como estudiante de arquitectura, como arquitecto, en un momento en que la historia era fundamental para el proyecto. La etapa de Rossi, de la tendencia, del posmodernismo, si no se podía proyectar sin saber historia, por lo menos acercarse a la historia. Y eso cambió absolutamente. Entonces, la pregunta de hoy, que viene desde otras áreas, para realmente, bueno, ¿qué valor tiene historia? ¿Sirve la historia de la arquitectura? Tiene que ver con que cambiaron la forma de proyectar. Hoy no se proyecta mirando la historia. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las estrategias que nosotros podemos presentar para demostrar y conservarnos como disciplina frente a esa tendencia, digamos, que viene del lado del proyecto? ¿Cómo dialogamos con eso y cómo construimos una nueva forma de presentar nuestra materia o armar un programa de esta materia? Me parece que ese es el problema. De ahí surgen todos los problemas. De ahí es que alguien se atreve a decir hay que sacarle horas historia. Si no, si estuviéramos todavía con otro paradigma, la cosa sería totalmente diferente. Entonces hay que, bueno, ¿cuáles son los cambios que se han propuesto y qué es lo que nosotros podemos hacer frente a eso? Porque los cambios ya están. No podemos volver a enseñar historia, no sé, digo ridículamente, del paradigma del movimiento moderno y la defensa de los valores. No, tenemos que hacer otra cosa. Tampoco del posmodernismo, tampoco con una especie de trabajo detallado sobre toda la historia y el contexto y las ciudades. No, porque las cosas cambiaron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Yo creo que lo que por lo menos está latente en la mesa y de alguna forma también yo quise presentar es ese problema, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos frente a un cambio de paradigma? No, a mí me parecía que una de las salidas es especie de menú que desagrega Fernando Williams, más allá de la proyectación. O sea, me parece que la historia del proyecto, de las maneras de proyectar y de los proyectistas está, pero me parece que hay que agregarle cosas, porque además los profesionales no está, digamos, comprobado ni medido en qué medida viven proyectando. O sea, lo que es seguro que todo arquitecto incorpora herramientas de proyecto. Eso seguro. Su cabeza es de proyectista. Para toda actividad que haga. Para toda actividad que haga, pero hace otras actividades. Y entonces me parece que la historia tiene que ver esas actividades, esos problemas del presente que decía Claudia. Sí, a ver, yo voy a tomar un caso histórico.
que es el debate de los antiguos y los modernos, en una encrucijada de tremenda transformación, en donde hay una conciencia por parte que se produce en el seno al principio de la escuela de letras en Francia, la Academia de Letras, cuando pasa a la arquitectura. La discusión en la arquitectura era qué tenemos que hacer para ser el mejor país del mundo en este momento. Mirar los modelos, o sea, mirar lo que está hecho los modelos de los antiguos, o ver cómo pensaban, ¿no? Partiendo de una base que era calificar a esos antiguos, inventar a esos antiguos o reconstruir eso que ellos entendían que son los antiguos, donde encontraban que ahí estaba el saber, que eran los campos básicos de conocimiento: la historia natural, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del comportamiento, de las leyes físicas, pero también de la sociedad y, por supuesto, de la cultura arquitectónica. Entonces, lo notable en todo eso es que los que decían que hay que mirar los modelos y los que decían que hay que mirar cómo pensaban, discutían sobre la misma cosa: el Tratado de Palladio y Vignola. Algunos decían Palladio es un modelo y otros decían no, Palladio es un tipo que piensa de otra forma la mirada de los antiguos. Entonces yo lo que digo es que estos ejemplos están llenos, pero hoy en la discusión contemporánea, particularmente en algunos temas, pero en el tema de la sustentabilidad, siento como una conversación rancia, porque son debates que ya fueron y es un desperdicio, digamos. A veces me encuentro en posturas bastante digamos, apoyadas por figuras. El relato de el argumento de la cabaña primitiva, ¿no? Una idealización de un hábitat ideal, ¿no? Entonces el sol y la naturaleza. Digo, acá algo no está bien en cuanto a qué preguntas nos estamos formulando. Entiendo que hay problemas en las preguntas contemporáneas y a mi gusto tiene que ver con esta suerte de deshistorización. ¿Perdón? No, que ahora viene aquí. Que tiene que ver con con la construcción de una mirada crítica, no la historia como un reservorio, no la historia como un conjunto solamente, sino como conocer las condiciones, los presentes que esa historia tenía, los presentes de las arquitecturas, en este caso que uno está mirando, de los problemas, verlos y eso es lo que a mi criterio, lo que yo trato de transmitir a los estudiantes, pero también de hacer en la medida que uno puede, es qué pasa en ese presente, cómo se formulan las preguntas. Y creo que ahí estamos muy débiles, en cómo mirar la transformación contemporánea. Un ejemplo básico en esto, el tema que preguntaban del compromiso, ¿no? Uno sabe perfectamente, el hierro está desde miles de años. Hasta que no se entiende la noción de tracción, el hierro está ahí y funciona como una especie de refuerzo. Entonces, creo que el tema, hasta que no se desarrolla figuras como pensadores, como, no sé, por decir, no obviamente no es el que es el que reconoce el problema como Belfry, que es el que plantea que el problema contemporáneo es la tensión y no solo la gravedad. Bueno, ahí hay una transformación tremenda. Entonces digo, ¿cómo conocer las condiciones de posibilidad en las que estamos en el presente supone estudiar cómo es este presente? Y ahí encuentro el lugar de la historia, pero bueno. La historicidad inherente del presente, digamos, ¿no? Hay algo... Me gustaría formularles una pregunta a partir de un dato que tengo. El dato es que la cantidad de arquitectos o arquitectas que se gradúan en nuestras universidades que se dedican al proyecto es extremadamente bajo. Entonces, no quiero decir exactamente, pero es inferior al 30% de los graduados.
me lo dijo una persona confiable, ¿Qué tal una es? fuente confiable. Entonces, frente a esa situación, digamos, en ese contexto, ¿qué reflexiones pueden hacer, digamos, respecto del sentido que adquiere, digamos, la pregunta? Personalmente, digamos, como para poner algo concreto sobre la mesa, digamos, me da la sensación de que casi diría enfáticamente que la pregunta o la relación con la cuestión del proyecto en ese contexto debería ser secundaria. Hay un universo de problemas que hacen casi diría al ámbito de la educación cívica o de la educación de los ciudadanos, que supera ampliamente, digamos, al servicio que la historia le puede proporcionar al arquitecto proyectista, y que no sabemos quién lo está atendiendo, ese problema. No sabemos porque quién está en las universidades formando ciudadanos, digamos, ¿no? O en los colegios secundarios, para decirlo, digamos, también. Entonces, me pregunto si ese no es un contexto relevante para contestar o para abordar esta pregunta. Sí, yo te quiero contestar porque de alguna manera... No, bueno, yo cuando hice toda la locución en defensa de estudiar la transformación de los modos de proyectar, no lo dije, y bueno, quienes están acá, que han trabajado conmigo, saben que nosotros no abandonamos la otra parte, digamos, no abandonamos la historia urbana, la historia política, la historia social, y eso está inherente y va acompañando todos estos procesos, ¿no? Lo que pasa que esto aparecía como una estrategia en la medida que veíamos que habían cambiado los paradigmas y que además no se verificaba la transferencia de conocimientos entre un área y la otra, que era uno de los grandes problemas que nosotros vimos. Yo fui evaluador de la CONEAU en la mayoría de las facultades del país. O sea, que cuando había que hacer ejercicios o cuando había que hacer una especie de práctica con los estudiantes para verificar los conocimientos, no había transferencia de conocimientos entre un área y otra, ¿no? Entonces, ese era un problema. Transferencia de conocimientos Entre un área y otra, digamos, ¿no? O sea, cuando se les hacía hacer una especie de encierro con un proyecto, resulta que los contenidos de historia, de estructura... Claro, exacto. Estaba todo separado, ¿no? Entonces, bueno, buscar maneras de... Ahora, nosotros, y te doy absolutamente razón, tenemos un rol en la formación de intelectuales y tipos pensantes universitarios para la sociedad, y muy probablemente, como vos decís, muchos no vayan a ejercer como proyectistas, es cierto, pero tal vez en las otras tareas inherentes a la arquitectura pueden razonar como proyectistas, en el sentido del proyecto como centro de la disciplina. Pero evidentemente no hay un deseo de abandonar o de hacer una historia absolutamente conducente a una relación absoluta con el proyecto, sino que estas otras variables están presentes. Al contrario, se complejiza todavía más, ¿no? Sí, bueno, creo que esa complejidad es la que a la que me refería, señalando la desagregación de donde aparecía como uno de los 4 puntos que tal vez hubieras puesto 6 según en otro power, pero es un poco esta cuestión, ¿no? Ahora, no es para poner instrucción cívica, que lo decís, para proponer entre los conocimientos básicos obviamente que no, lo digo en el sentido de que la arquitectura pertenece al ámbito de lo cívico, básicamente, ¿no? Sí, al ámbito de lo político, de lo cívico, de lo público. Sí. Y también la cuestión de la gestión, porque antes vos hablabas, ¿no? de estos bloques de proyecto, gestión y todo lo demás, ¿no? Sí. Y en realidad la cuestión de la gestión, sea la gestión de la obra o la gestión de la ciudad, es parte absolutamente pertinente de nuestro interés, o debiera serlo. Es interesante esto que planteas. Bueno, me gustaría saber la fuente y además me gustaría saber, bueno, si efectivamente no se dedican, si solamente el 30% se dedica al proyecto, bueno, a qué se dedica el resto también. Pero digo, esto sería interesante como sería una incorporación valiosa a un repensar la fundamentación de las carreras. Ahora,
me parece que por lo menos yo sigo resonando con la convocatoria en función de esos documentos y de la coyuntura actual. Me parece que lo que tenemos entre manos es también un problema político, donde esos argumentos que demandan una utilidad de la historia, obviamente nosotros de alguna manera esto lo hemos pasado por encima, pero creo que debiéramos haber, sobre todo ante una audiencia que tal vez no lo sabe, refrendado nuestro consenso respecto de esto, del carácter cívico, del carácter formativo, de una inutilidad, entre comillas, que tiene que ver con la formación de un espíritu crítico. Esto es un consenso que me parece que nos atraviesa. Pero de todas maneras hay un contexto político en el que alguien está abriendo un signo de pregunta respecto de la utilidad, y efectivamente estos argumentos están operando muy eficazmente para poner en cuestión la carga horaria de una materia. Entonces, me parece que puertas adentro podemos fraguar, digamos, este consenso sobre lo cívico y lo crítico, pero puertas afuera también hay que dar una respuesta. Yo creo que estas dos caras pueden integrarse, que no se, digamos, hay algo que tiene que ver también con nuestra propia supervivencia, digamos, como historiadores y como área que uno necesita atender. Yo sigo insistiendo que el tema es la crítica, pero no una crítica de opinión, una crítica de fundamentación. Y para por algo estamos retirados, los arquitectos en general, hagamos historia, instalaciones o lo que fuera, de la incidencia en el debate político general. Por ahí creo que va el reclamo, que el protagonismo de los arquitectos, uno puede decir el último destello fue con el final de los urbanismos. Ahí quedó, ahí se corre un poco, o por lo menos, a ver, ha cambiado la participación de los arquitectos en la construcción de los modos de vida, ¿no? Entonces creo que han triunfado, han predominado posturas, algunas posturas más que otras, pero fuera de un debate, sino en una acción demasiado operativa, uno diría, ¿no? Entonces creo que ahí hay que redoblar la apuesta en construir un ejercicio fundamentado, estudioso, riguroso de la crítica, que tiene que ver con el análisis de las condiciones en las que uno va a actuar para realmente poder incidir, porque para mí lo que tenemos que pensar cómo hacemos está un poco más por ese lado, ¿no? Insisto, por algo más básico, que es formular preguntas, pero partiendo del estudio, del análisis de las condiciones de posibilidad en lo que los objetos que uno está mirando y para lo que uno va a proyectar han sido, ¿no? Estamos de tiempo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, vamos a hacer dos más. Gracias. Hola. Yo me pregunto, yo cuando leía el Hayek, por ejemplo, yo inconscientemente pasé por alto la palabra arquitectura. Solo leí la palabra para la frase para qué sirve la historia. Hola. Y me parece curioso eso porque a mí me pasa particularmente que yo cada vez estoy más aburrido con la disciplina, en algún sentido, porque nosotros estamos... ¿no? que nosotros hablamos ahí que tenemos que salvar la disciplina, o que la disciplina cada vez está perdiendo cada vez más su valor o su relevancia política, cultural. Yo creo que eso finalmente quizás pasa justamente porque nosotros estamos demasiado preocupados con la disciplina, en el fondo. Porque nosotros usamos la palabra arquitectura todo el tiempo, en todos lados, y queda casi una palabra vacía para mí en muchos sentidos.
Y creo que tal vez, me pregunto también si esa cuestión de lo que está pasando ahora con la currícula, todo eso, no es justamente la constatación de que justamente la disciplina no tiene ningún valor o ninguna posibilidad de producir cambios concretos en la sociedad hoy, y que es una constatación de esa realidad. Eso pasa también ya en la academia norteamericana. Hoy, por ejemplo, las escuelas de arquitectura prácticamente no tienen más cursos de historia o de teoría. Creo que acá está llegando tarde esa modificación en algún sentido. Y también me parece que es innegable pensar hoy es que hoy solamente es la ciencia y la tecnología lo que producen cambios e ideas de futuro, y tanto la arquitectura como el arte o el diseño no tienen la capacidad que tenían, hablemos hasta las vanguardias por lo menos, de producir o de producir cambios o no incentivar no es la palabra, pero de tener un rol como más relevante en cambios políticos y culturales. O sea, eso quedó para mí en el pasado finalmente, y yo creo que me parece que la arquitectura, la disciplina es una especie de monstruo que se come a sí mismo todo el tiempo, justamente por eso. Y creo que nosotros nos llenamos la boca muchas veces y hablamos de nuevos modos de vida, nuevas formas de sociabilidad, todo eso, pero eso solamente queda en el discurso muchas veces. No se traduce de alguna manera a prácticas concretas. O sea, finalmente seguimos tratando la disciplina como la tratábamos hace 50 años atrás, en un mundo que es completamente diferente hoy. Y vos, Claudia, mencionaste en un momento sobre el tema de la revolución digital y todo eso, los cambios que producen la relación con uno piensa el tiempo y la historia. A mí es algo que yo, de alguna manera, también, no sé, es una pieza de piedra en el zapato, pero en buen sentido, porque no hay más, o sea, toda o sea, hoy la gran parte de la transmisión del conocimiento se hace a través de Internet y de los medios digitales, o sea, no es a través de las escuelas, no es tampoco de la primera experiencia de vida que uno tiene con la familia, no es más la familia la que nos da la primera idea del mundo que no tenemos, es a través de los medios digitales. Y en ese sentido, la relación que uno tiene con la historia hoy también es completamente diferente que lo tenía cuando yo estudié, por ejemplo, hace 20 años atrás, por ejemplo, porque realmente todo está en una misma capa de mismo valor, o sea, todo no hay leyes, o sea, el pasado, las instancias temporales están todos en un mismo plano con el mismo valor. Y eso a mí, por un lado, es aterrador, pero por otro lado es interesante porque es la otra manera de pensar la historia. Yo la verdad que nunca encuentro una respuesta para eso. Hay mucha gente que dice, bueno, que los alumnos tienen esa nueva forma de relacionarse con el tiempo y con la historia, es una nueva manera de aprender y de crear relaciones con el presente. Pero por otro lado también los profesores reconocen eso, pero finalmente también miran desde afuera, como si no pudiesen entender esa manera. Entonces es una cierta decisión ahí, que es compleja, y nunca sabe cómo resolverla. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Muy breve, de vuelta, ¿no? Benedetto Croce hablaba, todo es historia, es la matriz de toda la línea de historiadores de arquitectura italiana, ¿no? La revista de Feliz Luna, no sé si alguien sabe de qué estoy hablando, se llama Todo es historia, que era que todo es historia, entonces todo es presente, todo es posible de ser utilizado, con lo cual creo que son conversiones, es un problema de pérdida de densidad de la adquisición de conocimiento. Para mí, porque no es un problema del cual sea la culpa los medios digitales, sino que tiene trasfondos educativos, políticos muy serios de cómo finalmente, qué consiste, ya volviendo a estas preguntas generales, qué consiste la educación y cómo se construye el conocimiento. Lo que está fagocitando los medios digitales, esa discusión que no, otra, ¿no? Es esa ansiedad de la velocidad que nos permite elaborar o que permite elaborar otro tipo de mirada sobre el mundo, la construcción del mundo, finalmente la famosa Weltanschauung, la cosmovisión del mundo. Bueno, yo creo que ahí está el compromiso, ahí está nuestro trabajo más que nunca, de poder contribuir
a mirar ese presente, ¿no? Con las condiciones en las que está, que no es estrictamente superficial, ¿no? Coincido con tu preocupación. Una pregunta, perdón, al interrogador de recién. Vos estás... No, es una pregunta clara. Hola. Vos estás aburrido de la disciplina arquitectura, no de la disciplina... No, es un poco provocador lo que digo. ¿Cómo? Es más una provocación que otra cosa, pero sí, en algún aspecto me parece que la Estás situación... aburrido de la arquitectura. Por eso tenés que venir a la maestría. Claro. Todos aquellos que comparten el sentimiento se me van anotando en la maestría. Ayúdenme los profesores de historia. ¿Quién decía? Adolf Loos, creo. Un arquitecto es un albañil que sabe latín. Eso, ¿no? Decía. Es decir, en esa época, como condensando, la historia, la arquitectura construye historia, pero eso es una evidencia, es una vulgaridad lo que digo, pero es así. ¿Para qué sirve la historia? La respuesta así simple y de café: para hacer arquitectura, y de la buena. Disculpen la piedad, pero es así. Gracias. Pero hay derecho a aburrirse. Julián, ¿Una más? ¿Una más? ¿Cerramos? Ok. Gracias. Por favor, concisa la pregunta. Sí, bueno, mi pregunta va más de la mano de en qué instancia se encuentran, digamos, el estudio de la arquitectura justamente y el análisis de la problemática actual, porque bueno, en mi caso yo estoy terminando la carrera de grado, o sea, me queda muchísimo por estudiar, digo, pero nada, como que encuentro una problemática de que en algún punto se estudia el canon y ese canon como que llega a una instancia y no sé, es una cuestión también de currícula y horario y tiempo, digamos, que se dispone dentro de la carrera justamente al estudio de la historia, pero bueno, como que encuentro ahí una distancia como muy grande entre el estudio justamente de la historia y bueno, el análisis justamente de la problemática actual, ¿no? Como hablamos hace un rato, sobre todo, bueno, nosotros teniendo el conurbano acá, y bueno, o sea, como que esta situación de en qué punto se encuentra la historia y la problemática actual. Bueno, yo justamente no entiendo mucho la pregunta de en qué punto se encuentra la historia. Otro pasaje de lo que vos dijiste lo entiendo un poco mejor, que es acerca de estar terminando la carrera o algo así y no ver demasiado como demasiado impacto de lo que sucede o lo que ha sucedido recientemente. Bueno, eso me retrotrae, perdón por la autorreferencialidad, pero a que lo que sentíamos en nuestros tiempos de cursada es que la gente que daba Historia 3, que era la última de las historias, atrasaba. O sea, nosotros teníamos más información que nuestros docentes. Y era como una especie de... estábamos como examinando y a disgusto de eso, ¿no? Pero ya, eso creo que pasa siempre. Sobre todo ahora, en el caso de nuestra facultad, la Historia 3 es un cuatrimestre, es decir, que tenés el mismo programa en medio año y antes lo tenías en un año. Bueno, pero está la cuestión de la agenda del presente, que un poco se planteó en otras preguntas, que además, aunque lo hizo desde otro ángulo Claudia, reclamando otra cuestión de densidad de la historia, pero los temas de agenda de los estudiantes, yo no creo que los estudiantes estén desinteresados ni extremadamente aburridos, sino que hay otros problemas y así como tenemos una enorme
dedicación a temas de traducción entre imágenes y textos, entre edificios y imágenes, y bueno, y todo ese circuito. También tenemos la cuestión de la traducción de esos intereses y la reformulación en los modos de atacar los programas, digo, o de acometer los programas o de tratar los programas. Las cuestiones, como decía antes, de género, por ejemplo, han aparecido hace unos años en historia antigua. O sea, para la gente que está estudiando Grecia clásica, muchísimos trabajos sobre la cuestión de las mujeres, por ejemplo. El tema de la basura, la historia de la basura, del desperdicio, de un montón de cuestiones como marginales de la historia. Bueno, las epidemias, sí. Así que, bueno, hay un acercamiento o una conciencia de qué es lo que se está reclamando o proponiendo en la agenda del estudiante. Los programas siempre atrasan, porque atrasan siempre. El tema es qué hacemos con ellos, por eso decía lo de las configuraciones didácticas, porque son otra cosa, no es el programa, ni la cantidad de horas, es otra cosa, es un conjunto de cosas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus contribuciones. Me gustó mucho escuchar al final esto de las cuestiones de género, la basura y todo lo demás, como una línea de respuesta muy concreta, digamos, a la pregunta ¿para qué sirve? ¿No? Como para producir esas nuevas agendas y activar esas discusiones. Así que fue una linda cierre. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Ya, en realidad creo que la pregunta esa... Hay que seguirla. Sí, hay que seguirla.